Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo con Dayana. Hoy nos encontramos en Motul, un lugar lleno de historia, tradición y mucho sabor. Acompáñenme en esta nueva aventura. Empezamos. Motul es un pueblo mágico que encanta con su historia e identidad maya, antiguo centro enequenero y cuna de los huevos motuleños. Oficialmente Motul de Carrillo Puerto, el lugar que no rebosa, pueblo precolombino del siglo XI, nombrado así en honor a Sac Motul, sacerdote maya fundador del centro ceremonial donde se asentó su población. En la época colonial hispánica fue fundado nuevamente por Francisco de Montejo el Mozo, a mediados del siglo XVI, sobre su antiguo centro ceremonial. Felipe Carrillo Puerto, conocido como el apóstol de la raza, a partir de 1933 tiene su nombre vinculado al de Motul. Por decreto oficial será entonces Motul de Carrillo Puerto, hijo de estas tierras, gobernador de Yucatán, entre 1922 y 1924, defensor del pueblo maya, su historia, cultura y derechos. Por vez primera en la historia de los pueblos originarios, un gobernador en la toma de posesión del cargo, su discurso se escribe y pronuncia en maya. Abogó por la justicia social, la Universidad del Sureste, ideales socialistas y se pronunció a favor de los trabajadores y las mujeres. Visitar su casa museo es encontrarte con los ideales de un visionario en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, un adelantado en sus sueños políticos y personales. Encontrarse con la mítica canción La Peregrina es también dimensionar al hombre detrás del mito. Su frase, nada posee el que esclaviza, todo lo tiene el que amor da, nos identifica a todos con su pensamiento. El cenote Zambulá fue el lugar preferido de Carrillo Puerto para sus reuniones privadas. Con aguas cristalinas y un ambiente natural acogedor, está ubicado al sur de la ciudad, donde puedes disfrutar también de artesanías y un pequeño museo que te permite comprender los orígenes mayas e hispánicos de este territorio. El desarrollo de su sociedad y su economía, que a partir de 1850 se vincula a la industria enequenera, convirtiéndose en una de las zonas más importantes en el cultivo del oro verde. 374 años de historia atesoran las paredes de la parroquia de San Juan Bautista. Su construcción inició en 1588 y concluyó en 1651 por la Orden Franciscana. Se erige como uno de los edificios más antiguos de la península. Forma parte del patrimonio histórico de Motul. Su complejo incluye el templo de San Juan Bautista, el antiguo convento y una huerta. De estilo neoclásico con una arquitectura sobria y elegante, restaurada en el 2008 adquiriendo en su fachada un característico rojo colonial, en su interior encontramos restos de pinturas originales con un altar neoclásico. La localidad rinde culto a San Juan Bautista, la Virgen del Carmen y San Juan Bosco, con grandes festejos populares devenidos en tradicionales entre los meses de enero a julio. Siguiendo con nuestro recorrido por Motul, llegamos al Mercado 20 de noviembre, punto de encuentro de tradición y modernidad. Nos recibe con ofertas de especias que se mantienen vigentes en la elaboración de platillos tradicionales y cotidianos. Achiote, recados, maíz, tomate o jitomate como se le dice por estas tierras, tortillas de maíz, indudablemente una fiesta de colores, olores y sabores. En su segundo piso es obligatorio el encuentro con Doña Evelia, su restaurante y los huevos motuleños. Y si te estás preguntando ¿cuál es su origen? ¿Por qué son tan famosos? A continuación te lo cuento. Felipe Carrillo Puerto y un ilustre de la cocina en Yucatán, el chef Jorge Siquef, están indisolublemente unidos a su historia.
Durante la visita en 1921 de personajes ilustres mexicanos como Vasconcelos y Diego Rivera, entre otros, y siendo Carrillo Puerto gobernador, los invitó a visitar Motul. Como el chef Sikef en ese momento no poseía la vajilla suficiente, ideó preparar un solo plato con toda la oferta gastronómica. Sorprendidos por el sabor inigualable, Vasconcelos preguntó: ¿cómo se llama este plato? Y Carrillo Puerto le respondió: auténticos huevos motuleños. La magia del sabor y la tradición hicieron el resto. Degustarlos con Doña Belia es encontrarse con la combinación de tortillas de maíz, frijoles negros, huevos fritos, jamón, tomate, chícharos cocidos y chile habanero. Es sentir plenamente la combinación de cada uno de los sabores perfectamente integrados. En el mercado podrás encontrarte con la artesanía local vinculada al enequén, aquí conocido como sosquil, empleado para la elaboración de bolsos, zapatos, sacos, aretes, carteras. Encontrarás sombreros pintados a mano y la combinación del color, buen gusto y tradición en sus vestidos y blusas bordadas. Observar el Palacio Municipal con su construcción de estilo colonial. Escuchar las campanadas de su reloj que data de 1920. Sentados desde el parque con su bello kiosco central que en sus columnas evocan los bordados de la región, es una grata y agradable sorpresa. Cada uno de los habitantes de Motul que pasan a tu alrededor sin fallar ninguno te saludarán, haciendo que el lugar sea muy hospitalario. Disfrutar de la sombra de sus árboles mientras observas a los más jóvenes salir de sus estudios y reunirse en los alrededores del parque teniendo un sano esparcimiento, llenando con sus conversaciones y risas el espacio, llenándolo de vida, donde el pasado, el presente y el futuro están asegurados. Es un espectáculo que no puedes perderte. Y si te estás preguntando qué puedes visitar en Motul, a continuación te lo respondo: la parroquia de Motul, sus parques, el Museo de Felipe Carrillo Puerto, el Mercado 20 de Noviembre, el Cenote Zambulá, el museo y las tiendas de artesanos que hay en él, restaurantes Doña Belia y El Mirador. De Motul te puedo decir además que está ubicado 45 kilómetros en el noreste de Mérida, 50 minutos en auto. Debes avanzar por el periférico hasta Concal, posteriormente hasta Motul. Y eso es todo, amigos. Ese fue nuestro recorrido por la hermosa ciudad de Motul. Si te gustó este video, no olvides darle like, activar la campanita y por supuesto suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura de Compartiendo con Dayana. Hasta pronto.